Historia del diseño de filtros. El filtro es la forma más común del procesamiento de señales usada en todas las aplicaciones para remover las frecuencias en ciertas partes y mejorar la magnitud, la fase y el espectro de una señal. Los filtros originalmente fueron diseñados usando inductores, capacitores y transformadores. En la segunda mitad del siglo XX, los amplificadores operacionales usando transistores bipolares fueron introducidos y el diseño de filtros se realizó con inductores que realizaban funciones de transferencia. El procedimiento de diseño era mucho más simple y la tecnología del dispositivo también mejoró la fabricación de resistores en la forma de lámina delgada y lámina gruesa en sustratos de cerámica en vez de usar tarjetas de circuito impreso. Después, las señales fueron convertidas en señales de tiempo discreto y la teoría de sistemas de tiempo discreto es usada actualmente para analizar y diseñar estos filtros. La evolución del procesamiento digital de señales ha tenido una historia diferente. En el inicio, el desarrollo de la teoría de sistemas de tiempo discreto se motivó en buscar un gran número de técnicas para realizar integración e interpolación y resolver las ecuaciones diferenciales. Cuando estuvieron disponibles los computadores, se podía hacer un cálculo computacional mucho más poderoso que originalmente se usó en la industria del petróleo para procesamiento de señales geológicas y en la industria de las telecomunicaciones para el procesamiento de voz. Luego la teoría de los filtros digitales maduró y con la ventaja de tener computadores más poderosos construidos en un circuito integrado, la teoría de las aplicaciones del procesamiento digital de señales avanzó grandemente en las dos últimas décadas. Los dos últimos revolucionarios resultados que han tenido fundamentos y que han cambiado el procesamiento digital de señales han sido el teorema de muestreo de Channing y el algoritmo de Coley-Tukey. Verificadores. Teniendo en cuenta que los elementos o los coeficientes de la función de transferencia y los valores muestreados de la señal de entrada se van a almacenar en la memoria del hardware del filtro digital o en un computador. Se pueden cambiar estos coeficientes, lo cual nos cambiará la función de transferencia del filtro. Esta es una de las grandes ventajas con respecto al filtro análogo, es decir, un filtro digital puede rediseñarse fácilmente para una señal de entrada diferente, algo que en el caso de los análogos tendría que hacerse únicamente cambiando los circuitos o los elementos de ellos. También en un filtro digital se puede cambiar el tiempo de muestreo, la frecuencia de muestreo, algo que no era muy fácil de hacer en filtros análogos, y se pueden cambiar los coeficientes para que puedan ser una función del tiempo o cambiar el algoritmo de acuerdo a nuestro desarrollo. Los filtros digitales son mucho más precisos y confiables que los filtros análogos, y si queremos una precisión muy alta, esto se puede obtener incrementando el número de bits que representan los coeficientes de la función de transferencia del filtro y los valores de la señal de entrada. Esta precisión en los filtros análogos no era tan fácil de obtener. Otra ventaja que tienen los filtros digitales frente a los análogos es su economía, son mucho más económicos en la aplicación. Por supuesto, si por ejemplo por efectos catastróficos, pues se pueden dar igualmente en los filtros análogos o en los digitales, pero estos últimos, los digitales, son mucho más económicos. Otra de las ventajas que poseen los filtros digitales es que sus datos pueden ser almacenados en medios magnéticos, en discos compactos, en discos de video digital DVDs o en discos ópticos por un tiempo indefinido. Y en el momento que nosotros queramos de nuevo tenerlos, se pueden tener sin ninguna degradación o pérdida de datos.
Por ejemplo, la música que se graban en los CDs, esas permanece siempre y cuando no se dañe el medio físico por el tiempo que sea necesario. En contraste con esto, las señales análogas se deterioran suavemente conforme el tiempo va transcurriendo, y entre más tiempo dejemos pasar, va a ser más difícil la extracción o la recuperación de esta información sin pérdida alguna. Otra ventaja de los filtros digitales frente a los análogos es la duración del impulso finita, y que estos filtros pueden tener una fase lineal. Ninguna de estas dos características podrían ser logradas con filtros análogos. Los filtros digitales con estas características se han usado ampliamente en muchas aplicaciones. El ancho de banda. El ancho de banda en un filtro digital puede ser del orden de 5 Hz o incluso menos. Algo que pues, comúnmente se requiere sobre todo en señales biomédicas o sísmicas. Con los filtros digitales se pueden realizar algo conocido como filtros multitasa, que se usan en el procesamiento de muchas señales complejas que presentan diferentes tasas de cambio, por ejemplo en filtros digitales de 2 dimensiones que se usan en el procesamiento de imágenes, y los filtros adaptativos. ¿Cuándo son necesarios estos filtros adaptativos? Pongamos un ejemplo. Digamos que usted va con su teléfono móvil y está cambiando de posición en un territorio amplio. Entonces estos filtros adaptativos en este punto son absolutamente necesarios para compensar la distorsión de la señal que pasa a través de la ruta de transmisión. Vamos a ver un ejemplo de una operación de una red de teléfonos móviles. Pongamos en consideración un área geográfica en la cual hay unos teléfonos móviles que operan en una red. Comúnmente en el área de telecomunicaciones suele dividirse en células, como por ejemplo las que se muestran en la figura. Obviamente estas células en la vida real no van a ser del mismo tamaño, es decir, una célula en una zona urbana, debido a su densidad de teléfonos, de número de conexiones, puede ser tan pequeña como 300 metros, mientras que en zonas rurales, debido a que hay menor densidad de conexiones, pueden ser hasta de 35 kilómetros. El tamaño y la forma de cada célula va a ser determinada por un patrón de radiación y la potencia de salida de la antena que se tenga en los teléfonos móviles y en la estación, en el controlador de la estación. Hay algo que se conoce como la base, el controlador de estación base BSC y la estación de transmisor base BTS. Esta BTS opera a diferentes frecuencias porque se comunica a través de diferentes canales. Generalmente puede estar en la banda de los 890 a los 915 MHz. Esto para frecuencias de transmisión, y frecuencias de recepción estaría más o menos en la banda de los 935 a los 960 MHz. Con el fin de utilizar eficientemente el espectro de frecuencia, hay algunas células que utilizan la misma frecuencia. Aquí tenemos el diagrama más o menos completo del enlace de comunicación con un teléfono móvil a través de una estación de antenas. Se puede ver, y aquí vamos a analizar una de las desventajas que tienen los filtros digitales frente a los análogos, y es su complejidad. Debido a que tiene varias etapas de procesamiento de señal, entonces se complica y se puede hacer más difícil para el diseñador que simplemente hacer un filtro análogo. Igualmente el procesamiento digital de señales consume un poco más de potencia que un procesador análogo. Bueno, pues hasta aquí llega este tutorial y los anteriores. Hasta ahora hemos visto las señales en tiempo discreto, hemos dado algunos ejemplos de ellas. Se han visto las desventajas y las ventajas del procesamiento digital de señales frente al procesamiento análogo. Se han introducido algunos términos nuevos. Bueno, y para terminar vamos a mostrar algunos ejemplos en MATLAB. Se va a realizar este ejercicio donde tenemos dos señales discretas.
y vamos a hacer algunas operaciones con ellas. Aquí tenemos el código en MATLAB. Entonces nuestra primera señal es esta, y este es el conjunto de valores en tiempo discreto donde se puede ver que es una señal no causal. Esta segunda señal es causal. Aquí vamos a sumar la primera con la segunda multiplicada por 3. Y en nuestra segunda parte vamos a sumar la primera. Se restará de la primera a la segunda, pero con un retraso de 5 niveles discretos. Se corre el código. Se puede ver las dos señales originales. Esta es x1 de n más 3x2 de n. Y aquí está la primera señal cuando se le resta la segunda con un retraso, con un adelanto de 5 niveles. El código se adjunta, asimismo se va realizando con los demás ejercicios del libro de Chenoy. Hasta la próxima.